Bueno, entonces estamos desarrollando talleres de primer corte de curso de termodinámica para ingeniería. Entonces vamos a desarrollar el ejercicio número 5 del taller que teníamos propuesto. No voy a mostrarles el enunciado, pero les voy a mostrar pues los datos para iniciar el ejercicio. Entonces, el ejercicio del punto número 5 nos plantea un sistema con agua, lo que significa que usaremos las tablas de agua saturada, de agua como líquido comprimido y de agua como vapor sobrecalentado para resolverlo. Y nos planteaba que teníamos un sistema cilindro émbolo que era calentado hasta determinada temperatura. Asumiría yo que se expande. ¿Listo? Entonces este es el corte transversal del émbolo y del cilindro. Listo. Entonces, vamos a hacer un zoom y anotar las características y las propiedades que nos daban en cada sistema. Entonces, en el punto inicial, vamos a llamarlo el punto 1, nos decían que el volumen que ocupaba la fase líquida es 0.1 metros cúbicos y el volumen que ocupa la fase vapor es 0.9 metros cúbicos. ¿Listo? También nos dijeron que se encontraban en equilibrio a una presión de 800 kilopascales. Pero obviamente están en equilibrio porque significa que tenemos una mezcla líquido con vapor. Y se calentó hasta llegar a una temperatura de 350 grados Celsius, lo que me hace pensar que la temperatura del punto inicial era menor a 350 grados Celsius. Y no tenemos más valores. ¿Cuáles son las preguntas que nos hace el sistema? El ejercicio. El ejercicio nos plantea que determinemos cuánto era la temperatura en el estado inicial, cuánto era la calidad y cuánto es el volumen final. Esas son las tres preguntas que nos plantean. Vamos a llamar nuestro estado final nuestro estado 2. Recordemos que entonces usaríamos una masa de control. Nuestra masa de control es el agua que está contenida adentro de estos sistemas. Y analicemos qué permanece constante entre el punto 1 y el punto 2. Entonces, claramente la masa permanece constante y por eso se nos vuelve el ejercicio basado en una masa de control. Pero adicionalmente a eso, observen que el émbolo está libre. El émbolo no tiene pesos encima, no tiene ninguna fuerza adicional externa sobre él. Entonces, si han puesto atención a los ejercicios que hemos hecho previamente, pues esto significa que todo el tiempo el sistema contrarresta tanto la presión atmosférica como el peso del émbolo. Todo el tiempo el sistema se está poniendo, perdón, a esas dos fuerzas que van en el sistema, hacia abajo, y todo el tiempo el sistema entonces con su presión genera una fuerza hacia arriba. Eso significa que todo el tiempo está equilibrando las mismas fuerzas y por lo tanto el proceso entre 1 y 2, por ser un émbolo que se moviliza libremente, es un proceso isobárico. Y es un proceso isobárico significa que se desarrolla a presión constante. Si eso es así, que es efectivamente así, eso significa que la presión de este punto ya la conocemos y será 800 kilopascales. Listo. Creo que ahí está planteado todo lo que permanece constante y ahí sí podríamos empezar a analizar el sistema como tal. Importantísimo, que nos den el volumen que ocupa cada una de las fases no significa que nos hayan dado la calidad, es decir, el volumen total, ¿cuánto será? Pues 1 metro cúbico. Si yo sumo BF y BG, significa que en el estado inicial yo tengo un volumen de 1 metro cúbico. ¿Sí? Pero el detalle es que no significa que el 90% sea gas en calidad, significa que el 90% del volumen, o sea, 0.9 metros cúbicos, está ocupado por el gas. Entonces, por favor, recuerden que por definición, X
que es la calidad de una mezcla líquido-vapor, es la masa que está como vapor calculada con respecto a la masa total de la mezcla líquido-vapor. Entonces, esta relación de calidad es en masa, no en volumen. Entonces, no la podemos sacar directamente de los volúmenes que tenemos ahí. Eso nos lleva a hacer el siguiente análisis. Analicemos para el punto 1. Entonces, analicemos para el punto 1 esos volúmenes para determinar esa calidad. Entonces, el volumen específico de la fase líquida es igual al volumen total de la fase líquida dividido la cantidad de masa que está como en la fase líquida. Y el volumen específico de la fase gaseosa o de la fase de vapor es igual al volumen que está como fase de vapor dividido por la masa que está como vapor. Entonces, de estas ecuaciones sí podríamos despejar la cantidad de masa que hay en cada fase. Entonces, la masa que está como líquido sería el volumen total del líquido dividido el volumen específico del líquido, y la masa total que está como vapor sería igual al volumen total de la fase de vapor dividido el volumen específico de esa fase como vapor. Entonces, ¿de dónde calculo? Tengo los volúmenes totales, pero no los volúmenes específicos. ¿De dónde calculo los volúmenes específicos? Entonces me voy a las tablas de vapor. Entonces, de las tablas de vapor saturado, ¿por qué voy a buscar en la tabla de vapor saturado? Porque tengo una mezcla líquido con vapor. Calculo BF a 800 kilopascales. Busco BF aquí en 800 kilopascales y BG a 800 kilopascales. De paso. Y de las tablas de vapor saturado, entonces voy a mis tablas de vapor saturado. Y en mis tablas de vapor saturado voy a ver a 800 kilopascales, que es lo que tenemos aquí de presión, que primero, la temperatura de saturación son 170.41. Entonces es un dato muy importante porque es el dato que efectivamente tengo acá. Por ejemplo, la temperatura será 170.41 grados centígrados. ¿Por qué? Porque es un equilibrio líquido-vapor. Ahora sí, B sub F. B sub F es 1.115 por 10 a la menos 3. Y B sub G es 0.24035. Entonces traemos acá 1.115 por 10 a la menos 3. ¿En qué unidades? En metros cúbicos. Perdón. En metros cúbicos sobre kilogramo. Y dijimos que B sub G era 0.24035 metros cúbicos sobre kilogramo. Entonces ya tengo esos valores. Podemos continuar resolviendo el ejercicio. Entonces, BF, B sub F era 1.115 metros cúbicos a por 10 a la menos 3 metros cúbicos sobre kilogramo. Y aquí en las unidades del numerador me queda 0.1 metros cúbicos. Como resultado, entonces obtengo que la masa que está como líquido son 89.69 kilogramos. Y la masa que está como vapor, entonces el volumen del vapor es 0.24035 metros cúbicos sobre kilogramo. En el numerador irán los 0.9 metros cúbicos que estaban como vapor. Y esto me da un total de 3.74 kilogramos. Noten que entonces la masa total del sistema, es decir, la masa que está como líquido más la masa que está como vapor, sería ¿cuánto? La suma de estos dos que me dan 93.43 kilogramos. Importantísimo, miren que de todos estos 93.43 kilogramos, solo 3 kilogramos están como vapor. Entonces, fíjense que aunque la mayor parte del volumen esté ocupado por la fase de vapor, no significa que la mayor cantidad de masa sea vapor, porque el volumen del vapor es mucho mayor, porque tiene una densidad más baja. ¿Listo? Tiene un volumen específico más alto.
Listo, ya tenemos la masa total. Como ya tenemos la masa total, eso significa que ya podemos calcular ahora sí la calidad. La calidad en este punto, ¿qué es? La masa que está como vapor, que serían 3.74 kilogramos, dividido, perdón por la línea, la masa total, o sea, 93.43 kilogramos. Y eso me da 0.04. Es decir, que la calidad es del 4%. Entonces ya tenemos nuestra segunda respuesta, 4% de calidad. ¿Listo? Ahora bien, eso significa que podríamos determinar el volumen específico de la mezcla. ¿Pero para qué quiero saber el volumen específico de la mezcla? Pues porque sería importante saber cuál es su estado, a pesar de que sé que es equilibrio líquido-vapor. Entonces hago mi gráfica de presión en kilopascales contra volumen específico en metros cúbicos sobre kilogramo. Y tengo entonces mi domo del equilibrio líquido-vapor del agua. En las condiciones del ejercicio, en el punto inicial, tengo una presión de 800 kilopascales, que es igual, es alta. 800 kilopascales. Y las líneas de temperatura constante van bajando en los diagramas presión-volumen. Entonces esta es mi línea de temperatura constante, que dijimos que la temperatura de saturación 800 era 170.41 grados centígrados. ¿Por qué? Porque ya lo habíamos visto en la tabla. ¿Listo? Voy a ponerla mejor aquí. Esperen un segundo. Tengo una temperatura igual a 170.41 grados Celsius. Listo. Entonces, como yo sé que estoy en algún punto del equilibrio líquido-vapor, estoy alrededor del 4% de calidad, pues seguramente estoy en un punto por aquí. ¿Cierto? Más cerca del 0 que del 100%, que sería el 100% de calidad. Pero ¿cuál es ese volumen específico? Entonces uno empieza a ver de la gráfica porque ya tenemos datos experimentales, ¿no? Entonces ya habíamos sacado B sub F a esta presión, que era 1.115 por 10 a la menos 3. Ya teníamos BF, que también lo usamos, 0.24, o si quieres 2.4035 por 10 a la menos 1, ¿cierto? Y pues este volumen que calculamos de 4% de calidad tendría que estar entre esos dos puntos. Entonces calculemos. Ese volumen específico, B específico en el punto 1 me daría, por la definición de calidad, BF más X veces la diferencia entre el volumen del gas y el volumen de la fase líquida. Cuando introduzco aquí todos los datos con este 4%, el volumen específico me da 1.068 por 10 a la menos 2. ¿En qué unidades? Metros cúbicos sobre kilogramo. Cuando ya tengo ese volumen específico, entonces efectivamente yo tengo acá que esto es 1.068 por 10 a la menos 2. Entonces puedo ubicar en mi diagrama mi punto número 1, mi punto inicial. Sabemos que el proceso se desarrolla a presión constante y que va hasta determinada temperatura, que en este caso son 350 grados centígrados. Entonces, ¿qué podemos trazar en el diagrama? La línea de temperatura. Perdón, vamos a pasarlo un trocito más arriba. De 350 grados centígrados. Si queremos conocer la presión de saturación a 350 grados centígrados, pues tenemos que venir a las tablas de vapor, pero por temperatura, y mirar que a 350 grados centígrados la presión de saturación son 16.529 kilopascales. Entonces, eso significa que en nuestro diagrama esta presión de acá son 16.525 kilopascales. 529 kilopascales. ¿Listo? Entonces, el proceso se dio a presión constante. En un diagrama presión-volumen, esa presión constante se debe ver como una línea horizontal.
Entonces eso significa que yo vengo de forma horizontal porque me voy a mantener a 800 kilopascales y todo mi proceso se va a dar a 800 kilopascales hasta que llegue a la temperatura ¿de qué? De 350 grados centígrados. Entonces en la vida real, este es el proceso que se está dando adentro de ese sistema cilindro-pistón. Listo, estoy pasando de un estado 1 inicial en el que estaba en una mezcla líquido-vapor y estoy pasando a un estado 2 final en donde tengo ya no tengo mezcla líquido-vapor, sino que se convierte en vapor sobrecalentado. Listo. Ya tengo las condiciones en 2, ya tengo el estado, tengo la presión y tengo la temperatura, por lo cual yo debo poder determinar el resto de mis características de ese estado. Entonces, hagamos el análisis para mi punto final, mi punto 2. En nuestro punto 2, tengo que determinar este volumen específico en la gráfica. Entonces voy a determinar el volumen específico en 2, perdón, ¿de qué depende? El volumen específico en 2 es el volumen que voy a calcular de un vapor sobrecalentado en qué condiciones. A 350 grados centígrados y a 800 kilopascales. Entonces, ¿de dónde saco yo el volumen específico de 350 grados y 800 kilopascales? De las tablas de vapor sobrecalentado, porque ya sé que es un vapor sobrecalentado. Entonces vamos a buscar las tablas de vapor sobrecalentado. Y estoy buscando a 800 kilopascales, es decir, 0.8 megapascales, y a una temperatura de 350 grados centígrados. Entonces en esta tabla puedo buscar 350 grados centígrados. Miren que aquí lo tengo 350 grados y a una presión de 0.8 el volumen específico es 3.5442 por 10 a la menos 1 o 0.35442. Entonces llamémonos el dato 0.35442. ¿En qué unidades? Metros cúbicos sobre kilogramo. Listo, yo ya tengo ese volumen específico, eso significa que lo puedo poner aquí en mi gráfica. Este volumen específico es 0.35442. Entonces, vamos todos de acuerdo, la gráfica toda quedó perfecta. Y por definición, nuevamente sabemos que el volumen específico es igual al volumen dividido por unidad de masa, ¿cierto? Entonces, el volumen total de la mezcla de la sustancia va a ser la masa multiplicada por el volumen específico. Como la masa permanece constante, el valor de la masa ya lo tenemos, que lo hemos calculado para el punto inicial, 93.43 kilogramos. Y el volumen específico es 0.35442 metros cúbicos sobre kilogramo. Cancelamos nuestras unidades y entonces el volumen total en 2 me da 33.11 metros cúbicos. Entonces podemos venir aquí, alejar nuestro sistema y establecer que este volumen final y la respuesta a la pregunta que nos hacían de cuánto es el volumen final del sistema es 33.11 metros cúbicos. Eso es todo. Particularmente en este ejercicio llama muchísimo la atención el hecho de hacer la diferencia entre la proporción en volumen de una mezcla líquido-vapor y la proporción en masa de una mezcla líquido-vapor. La proporción en masa es la que llamamos calidad. Muchas gracias a todos por ver el video. Por favor, tomen sus apuntes, hagan el ejercicio por su cuenta, hagan los cálculos y estaremos atentos a cualquier comentario que tengan al respecto. Muchas gracias.